A 2 días de la investidura presidencial en Venezuela, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, volvió a expresar su profunda preocupación por la detención arbitraria y la persecución de opositores y sus familiares. En las últimas horas trascendieron las detenciones de varios políticos, entre ellos el ex candidato presidencial Enrique Márquez, así como la desaparición del activista Carlos Correa y el secuestro del yerno del líder opositor Edmundo González Urrutia, Rafael Tudares. El Comité de Derechos Humanos de Venezuela computó un total de 160 dirigentes de oposición y activistas detenidos desde las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio. Quedan menos de 48 horas para la toma de posesión presidencial, en la que tanto el mandatario Maduro como el opositor González Urrutia insisten en que jurarán como jefe de Estado. Faltan solo 2 días para la toma presidencial en Venezuela y las fuerzas del orden y también las milicias toman las calles de Caracas. El mandatario Nicolás Maduro ha denunciado supuestos planes para impedir su toma de posesión para un tercer mandato consecutivo. Ayer hizo un llamado a todo el poder político de Venezuela, todo el poder popular, toda la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, toda la Milicia Nacional Bolivariana como componente especial y todas las fuerzas policiales para que se activen desde hoy mismo en la noche. Se prevén unos días tensos. El candidato opositor Edmundo González Urrutia, exiliado en España desde septiembre, ha prometido regresar a su país para ser investido, a pesar de la amenaza de detención que pesa sobre él. Países como Estados Unidos o Argentina lo han reconocido presidente. Este miércoles está en Panamá, donde se ha reunido con el mandatario José Raúl Mulino como parte de la gira internacional en la que sigue cosechando apoyos. Desde ahí reiteró la denuncia de fraude electoral. Venezuela vive momentos muy complicados en estos tiempos, producto del empecinamiento del régimen de aferrarse al poder a pesar de haber sido ampliamente derrotado en las elecciones. Tiempos complicados y detenciones arbitrarias, según la oposición. El propio secretario general de la ONU, Antonio Guterres, dijo que espera que no haya más represión en los días venideros. La prueba de fuego será el jueves, cuando el chavismo y la oposición midan sus fuerzas en la calle en 2 manifestaciones. La líder María Corina Machado, en paradero desconocido, ha anunciado que saldrá de la clandestinidad y se sumará a la protesta. Porque por nada del mundo yo me pierdo ese día. Esto es un día histórico. Esto es un día en el cual todos los venezolanos queremos ser parte. Porque muchos gobiernos insistieron desde el día de la elección que ellos necesitaban ver las actas. Bueno, no las vieron. A pesar de las denuncias de fraude, Maduro fue proclamado ganador por el Consejo Nacional Electoral, que se ha negado a mostrar desde entonces las actas que avalen un posible triunfo. Numerosos países, incluida la Unión Europea, se han negado a reconocerlo presidente. Otros, como Rusia, China o Irán, no han dudado ni un minuto en hacerlo. En su informe, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos documenta la grave crisis en el contexto electoral del año 2024 y llama contundentemente al retorno pacífico de la democracia. Hablamos con la secretaria ejecutiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Tania Renom Panzi. Tania, su informe analiza en 3 etapas la estrategia represiva del régimen venezolano para impedir la participación política de la oposición, dicen ustedes. ¿Cuáles son esas 3 etapas y esa estrategia? Ana, buenas tardes y muchas gracias por retomar este informe que es crucial en este momento y a tan solo horas de que la Comisión Interamericana y la región entera pueda atestiguar lo que ocurrirá en unas horas en Venezuela. El informe destaca violaciones a los derechos humanos y a las prácticas represivas que se han venido dando como consecuencia directa de la cooptación de las distintas instituciones del Estado. Pero la Comisión Interamericana no ha hecho este informe novedoso,
y de una forma sensible al tiempo, solamente atendiendo a la crisis. La Comisión Interamericana ha hecho una declaración de principios con este informe, teniendo también en cuenta la experiencia de más de 65 años de monitoreo que tiene este organismo interamericano. En esta experiencia de monitoreo, la Comisión Interamericana ha puesto por lo menos en 3 décadas, en 15 años de trabajo, a Venezuela en el capítulo 4B, que es el capítulo de especial preocupación. Este informe es tan solo una manifestación más de esta preocupación constante que viene reportando la Comisión Interamericana de Derechos Humanos durante su trabajo de monitoreo. Tania, vamos a profundizar un poco en ese trabajo de monitoreo, pero quiero preguntarle muchas cosas. Pero sí me pregunto cómo recabaron ustedes la información, por ejemplo, sobre las ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas. Explíqueme un poco sobre el método, las fuentes. Esta pregunta es fundamental porque en la experiencia que tiene la Comisión Interamericana tiene una relación directa con las organizaciones de la sociedad civil que tienen a su vez contacto directo con la población. Dialogamos también con organismos regionales y organizaciones y organismos globales que nos dan y constatan un patrón de violaciones a los derechos humanos. Escuchamos muchas voces, las de la oposición política, las de los organismos de derechos humanos, las de las víctimas, porque hay que recordar que la Comisión Interamericana tiene distintas maneras de allegarse de información. Una lo es por el monitoreo, otras son por las peticiones y casos y otra más es por las solicitudes de medidas cautelares que nos han llegado de manera muy importante durante 2023 y que empezamos 2024 con medidas cautelares con solicitudes urgentes por detenciones recientes y detenciones que parecen ser arbitrarias y que pueden configurar un patrón de desaparición forzada. Tania, hablando de detenciones, ¿qué saben ustedes sobre esas últimas detenciones del yerno de Edmundo González Urrutia, por ejemplo, de activistas, de un ex candidato presidencial, Enrique Márquez, y de más de una decena de supuestos mercenarios extranjeros, para seguir esa retórica que comentaba Diosdado Cabello? Desde el Ministerio de Exteriores alemán nos decían hoy que no tienen constancia de detenciones de ciudadanos alemanes desde julio de 2024. Comento lo de los ciudadanos alemanes porque dentro de esos mercenarios extranjeros de más de 120 personas había alemanes, americanos, ingleses. ¿Qué saben ustedes? Respecto a las personas mercenarias, tenemos la misma información que está saliendo en las redes y en las fuentes abiertas. Sin embargo, estamos muy pendientes de la detención reciente, apenas anoche, del señor Carlos Correa, activista de derechos humanos, director ejecutivo de una de las organizaciones de derechos humanos en temas de libertad de expresión en Venezuela. Estamos siguiendo también la situación del señor Rafael Tudares y evidentemente esto lo podemos calificar como una nueva ola represiva a tan solo unas horas de el cambio o lo que se tendría que configurar como el cambio del mandato presidencial. Hemos recibido informaciones, hemos recibido solicitudes de medidas cautelares que serán notificadas a las partes una vez que la Comisión Interamericana decida su resolución. ¿Me puede hablar de esas medidas cautelares? ¿Qué recomendaciones tienen ustedes? Las medidas cautelares que hemos emitido en distintos casos y que seguramente emitiremos en las próximas horas están relacionadas con, por favor, o solicitarle al Estado de respetar el debido proceso, en algunos casos dar información sobre el paradero de las personas, dar información sobre su integridad física, su integridad personal, porque también vemos que hay una importante, y así lo documenta este informe, una ola importante de violaciones a los derechos a la libertad personal, a la persecución política, un patrón de tortura, uso arbitrario de la fuerza, amenazas a la inviolabilidad diplomática. Y estas medidas cautelares dialogan con ese contexto que hemos estado monitoreando desde el 28 de julio y al dialogar hacen recomendaciones directas a las personas que están en una situación de detención arbitraria o de desaparición forzada. Tania Guénot-Panzi, secretaria ejecutiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, muchísimas gracias por recibirnos. Un saludo.
Un saludo muy cordial. Buenas tardes.